Bueno, muy bien, entonces, buenas tardes. Estamos iniciando la clase del día de la fecha, trabajando sobre el momento de lo que se llama momento normativo, digamos, ¿no? Este momento normativo que estamos analizando en sus dos ramas, en sus dos patas, en sus dos dimensiones, que es una dimensión más global, que trabajamos con el tema de identificación de la visión en la clase pasada, y en esta clase vamos a hacer una introducción al diseño de programas y proyectos, ¿sí? Cuando hablamos del diseño de programas y proyectos, estamos hablando concretamente de cómo se diseñan las trayectorias ideales, las trayectorias racionales, las trayectorias que son un fino cálculo de medios afines para salir de la situación actual que se percibe como problemática y que tiene indicadores que dan cuenta de ese problema, y pasar a una situación futura donde esa situación problemática se haya transformado, se haya resuelto, se haya disuelto. No decimos solución porque los problemas en la sociedad no se solucionan, sino que se transforman. Eh, entonces, y esto tiene que ver un poco también por la conexión que hay entre lo que son los estándares mínimos de la dignidad, de los derechos humanos de las personas, y también los estándares en cada uno de los sectores digamos, de la vida social, y que abarcan, digamos, integralmente la perspectiva de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. ¿Qué queremos decir? Que con relación a la dignidad de las personas, los problemas nunca dejan de estar presentes, y uno puede resolver un problema tan básico como el alimentario, pero estará luego el problema de la educación, estará luego el problema de la expansión de capacidades, estará luego el problema del desarrollo, luego el problema del placer, del turismo, de la cultura, de expandir, digamos, los derechos y los goces y los usos y usufructo de esos derechos. Por lo tanto, no hablamos que los problemas se resuelven, sino que decimos que los problemas se transforman. Y un poco en ese sentido, también la gestión pública y la planificación estratégica tienen una tarea que uno puede decir continua, permanente. Eh, por ello, hoy empezamos con el diseño de programas y proyectos. Vamos a trabajar con la herramienta del marco lógico, que es una herramienta que surgió allí por fines de la década del 60, principios de los 70, en la cooperación internacional, y que hoy se ha transformado en un lenguaje genérico del diseño de programas y proyectos. Todas las metodologías de diseño de programas y proyectos están relativamente emparentadas. Tenemos la metodología de marco lógico, tenemos la metodología de la teoría del cambio, llamada teoría del cambio, tenemos el método de planificación orientada a objetivos, que está ligado a la cooperación alemana. En general, todos los organismos de cooperación, a pesar de que la cooperación está bastante raleada en esta época, digamos, han trabajado con estructuras de diseño y formulación de proyectos que permiten también el flujo de fondos, de manera tal que conocer esta metodología implica también para el cientista político, para el sociólogo, para el cientista social en general, una herramienta de trabajo y una herramienta de inserción laboral y digamos, conocimiento de un know-how básico indispensable, que tiene que ver con, primero, el pensamiento lógico, ¿sí? Nosotros no dejamos de insistir en que el pensamiento lógico es una base clave. Sin pensamiento lógico, digamos, podemos tener una gran teoría, grandes valores, hermosas finalidades, pero si eso no tiene un procesamiento en el pensamiento lógico, es muy difícil de pensar la acción, porque justamente la acción requiere, digamos, y en eso lo teórico y lo metodológico, digamos, están vinculados. Entonces, primero la cuestión de la certidumbre lógica, y luego, digamos, la expansión de los conocimientos y los saberes, digamos, de manera también articulada. Por eso hoy vamos a iniciar con esta cuestión de este lenguaje universal del diseño de programas y proyectos, y queda, bueno, como siempre, abiertos a que ustedes nos interrumpan y nos hagan, digamos, preguntas. Hoy en nuestra distribución de tareas le hemos encomendado a Maximiliano que él
sea quien sea el expositor de esta parte del programa. Ya estamos allí por la unidad 4, ¿verdad? Ya en la segunda parte de la unidad 4. Por lo tanto, momento proyectivo. Fíjense que hasta acá, para recordar, estaríamos tranquilamente en un curso de planificación tradicional, porque la planificación tradicional llegaba hasta el momento normativo y hasta el diseño de programas y proyectos. En realidad, en la unidad que viene, cuando empecemos a trabajar el momento estratégico y luego el momento táctico operacional, vamos a sumergirnos en la planificación estratégica situacional, ¿no? La planificación tradicional llegaba hasta lo normativo y no se interesaba por la implementación y la viabilidad del programa, o del plan, o del proyecto. Por lo tanto, en esto hay hay mucha teoría, digamos, y nos gusta citar a Martínez Nogueira, que tiene un texto que se llama justamente así, la implementación de las políticas públicas entre el diseño y la evaluación. Del diseño y de la evaluación mucho se habla, de la implementación poco se habla y poco se sabe. Digamos, ese es un libro muy interesante que Martínez Nogueira tiene. Vamos a trabajar algún texto probablemente más adelante. Y entonces, bueno, le paso la palabra a Maxi y entonces tratamos de desarrollar, tenemos hoy una cantidad un poco reducida de alumnos, pero ya dejamos a disposición por lo menos el planteo general del tema y profundizaremos en la clase que viene, ¿sí? Muchas gracias y entonces ahí le paso la palabra. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a la clase que ya tuvo esta introducción por parte de Mario, que nos ubica primero en relación a la ubicación de este tema en el programa de la materia y particularmente en la propuesta de la planificación estratégica situacional, y nos metemos concretamente con la caja de herramientas del diseño de programas y proyectos. Concretamente, el enfoque de marco lógico o metodología de marco lógico, dependiendo de la bibliografía que utilicemos o que citemos, vamos a encontrar referencias bajo bajo los dos términos. Viene a configurar una herramienta muy frecuente a la hora de diseñar y formular proyectos. Esto no significa que sea la única metodología utilizada para el diseño de proyectos, pero sí una de las más habituales, una de las más comunes, y que configura, como bien decía Mario recién, una suerte de lenguaje compartido, de lenguaje universal, cuando de diseñar, elaborar y formular proyectos se trata. Es habitual que cuando nos encontremos con cualquier formulario de proyectos, y me estoy imaginando y estoy pensando en los clásicos formularios de proyecto mediante los cuales las reparticiones en algún municipio o en alguna entidad del gobierno provincial tiene que participar de una determinada convocatoria para acceder a un financiamiento de programas nacionales o acceder a alguna posibilidad o ventana de financiamiento en el ámbito de la cooperación internacional. Estoy pensando en el caso, por ejemplo, del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahí con Mario en el año 2018 hicimos una presentación que involucraba a organizaciones ambientales y el municipio de Paraná, y bueno, y cuando íbamos transitando el formulario, íbamos todo el tiempo, volvíamos y pensábamos que el lenguaje del marco lógico sigue apareciendo, digamos, sigue siendo la herramienta más utilizada. Así que siempre nos gusta decir en esta cátedra, cuando nos metemos en este tema, que además de significar un aporte desde lo técnico-metodológico a la formación de los futuros politólogos y las futuras politólogas, también es una herramienta concreta en términos de generar condiciones para que ustedes el día de mañana puedan desarrollarse profesionalmente, puedan gestionar un proyecto, puedan diseñar un programa, puedan diseñar un proyecto y poner ese know-how a disposición de una institución, sea pública, sea privada, sea una organización de la sociedad civil. Así que también esa es la mirada con la cual presentamos este tema. No lo hacemos desde un lugar de suma frialdad o en donde pensamos que solamente estamos haciendo un planteo metodológico. Que sí, que es un planteo
metodológico, pero que lo hace, digamos, con un posicionamiento político muy claro que ahora vamos a explicitar. Les voy a proponer que en esto de las transformaciones de las herramientas digitales que estamos usando, vamos a poner a prueba hoy una de las nuevas funcionalidades que el Google Meet está ofreciendo para las presentaciones, a ver si les resulta amigable y si también a quienes nos toca el rol docente, si nos resulta cómodo la modalidad. Ahí, a ver si ahí tiene que aparecer, me parece. Ah, claro, aparece, como está en mi Drive, aparece desde mi Drive. Perfecto. Ok. Bueno. Perfecto. Muy bien. Vamos adelante entonces. Como decíamos al inicio, lo interesante es que con esta modalidad yo en un determinado momento les puedo proponer a través de un enlace que les aparece en pantalla que ustedes en ese lugar vayan cargando todas las preguntas. Entonces resuelve lo que pasa muchas veces, que quien está presentando, quien está exponiendo y compartiendo pantalla, no puede acceder en tiempo real a las conversaciones que se dan en el chat. Así que bueno, esta nueva funcionalidad permite eso, ¿no? Poder ir viendo las preguntas sin dejar de mirar la presentación. Así que después lo vamos a probar también como para analizar si funciona a los fines pedagógicos. Volviendo al tema que ya fue presentado, que ya fue introducido, en la clase de hoy lo que hacemos es adentrarnos en la segunda dimensión del momento normativo, que es la de diseños de programas y proyectos, que tiene que ver claramente con hacer posible nuestras visiones. A partir del ejercicio que identificábamos en la dimensión anterior, es decir, en la clase anterior, planteábamos la identificación de la visión como esta necesidad para los actores que planifican de poder establecer un norte compartido, una mirada común, un propósito común, sustentado y sostenido en valores y en una forma de ver el mundo que entendemos representa una suerte de situación objetivo a la cual queremos llegar. Para llegar a esa situación objetivo necesitamos darle forma a programas y proyectos que construyan el camino hacia esa visión que hemos identificado. Por eso, y recuperando el planteo, recuerden ustedes, de Rovere, que retrabaja los 4 momentos metodológicos de Matus y los convierte en 6 dimensiones o 6 patas. Bueno, en el momento de diseño de programas o diseño de programas y proyectos, lo que hacemos principalmente es plantear el diseño como aquella herramienta que tiene como fin organizar la estructura general y detallada de nuestro accionar. Es decir, como bien lo planteaba Mario al inicio, se complementa con las funciones de cálculo que operan como un primer factor y en este momento, al diseñar programas y proyectos, estamos estableciendo la correlación entre medios y fines. ¿Para qué diseñamos proyectos o para qué diseñamos programas? Recién decíamos que lo hacemos para poder plasmar las visiones en tanto actores que planificamos, seamos una institución, un colectivo social o una oficina estatal. El diseño de programas y proyectos tiene como funciones fijar logros, establecer productos, definir actividades e identificar recursos. Repito, hablamos de logros, de productos, de actividades y de recursos. 4 conceptos que no están puestos ni mencionados arbitrariamente en este momento de la clase, sino sobre los cuales vamos a volver cuando presentemos la metodología de marco lógico. Generalmente, cuando planteamos el diseño de programas y proyectos como una idea de programación coherente y consistente del cálculo entre medios y fines, fíjense que en esto de cómo vamos insertando o recuperando conceptos que hemos visto en otros momentos a lo largo de la materia, ahora planteamos esta idea de programación coherente y consistente, ¿no? Recuperamos esta idea de programación que en algún momento, cuando
estudiábamos la historia de la planificación en las primeras clases, decíamos que la idea de programación había surgido por allá entre las décadas del 60 y del 70 para distinguir a la planificación privada o la planificación en el ámbito del capitalismo moderno de la intervención estatal y la planificación directiva y cerrada de los estados comunistas. Fíjense cómo ahora vuelve a aparecer esta idea de programación, pero más asociada a esta propuesta de elaborar una estructura propositiva donde se puedan verificar el cálculo al que estamos haciendo referencia. Y esta idea de estructura propositiva tiene que ver justamente con algunas de las ventajas que el método de marco lógico busca proveer a quienes la utilizan. El método de marco lógico lo que hace es atacar algunos de los problemas que la experiencia fue identificando a la hora de diseñar proyectos. Esto es, proyectos que muchas veces son diseñados en contextos en donde no hay consulta a los eventuales beneficiarios, donde tampoco se fomenta el involucramiento y la participación ciudadana y, como ya lo hemos dicho, no hay una coherencia y una consistencia en el cálculo entre medios y fines. Entonces, el marco lógico, como herramienta metodológica, lo primero que hace es, bueno, aportar una terminología común que facilita la comunicación y además aporta un formato que permite facilitar la elaboración de los acuerdos en lo que tiene que ver con los objetivos, las metas, los riesgos y las actividades del proyecto o del programa que está en proceso de diseño. Y ahí es importante que, como bien decíamos recién, hablamos de diseño de programas y proyectos, es importante que hagamos una salvedad, que parece menor, pero que no lo es. A los fines de esta materia, a los fines de esta clase, vamos a ser muy cuidadosos y tratar de diferenciar la idea de diseñar un proyecto de la de formular un proyecto. La idea de diseño del proyecto justamente refiere al proceso que implica investigación previa, análisis y proyección de una meta o propósito común que se desarrolla desde el surgimiento de la idea de proyecto, ¿no? Que generalmente la idea primera está vinculada con un problema social a atender o una demanda insatisfecha o una situación de vulneración de derechos y supone el recorrido por las diferentes instancias lógicas, ¿no? Que van a ir dando cuenta del recorrido de ese proyecto. Ahora van a ver que cuando nos metamos con el marco lógico vamos a ir pasando por los distintos momentos de un proyecto en lo que tiene que ver con herramientas referidas al diagnóstico o el análisis de situación, como nos gusta decir a nosotros, en donde aparece la investigación de los problemas, el análisis de los involucrados, la identificación del proyecto llega después con el análisis propiamente dicho de los objetivos y de las diferentes alternativas de acción posibles o factibles de ser atendidas y, por último, el desarrollo de la estructura analítica del proyecto y de la matriz de marco lógico, ¿no? Este paquete implica o describe a la tarea que está comprendida en la idea de diseñar un proyecto, es decir, el tránsito por la metodología o el enfoque de marco lógico nos implica un tránsito que justamente abarca la posibilidad de diseñar un proyecto o un programa de forma concreta. Esto no significa que la tarea de diseño se termine cuando finalizamos el trabajo con la metodología de marco lógico. Por el contrario, la metodología de marco lógico lo que nos permite es trabajar con una cierta flexibilidad para que el proceso de revisión y reconsideración que tenemos que hacer, sobre todo si estamos trabajando o pretendemos trabajar desde el enfoque estratégico de la planificación, nos requiere. ¿Y en qué se diferencia el diseño de la formulación de proyecto, que a veces aparecen como sinónimos o son utilizados como sinónimos? La idea de formulación tiene que ver más concretamente con el proceso de formalización de proyecto.
Esto es darle forma o escribirlo directamente dentro de la estructura que conocemos como formulario. La idea de formulación está atada al formulario y a la idea de escribir un proyecto. Y esta diferencia la recuperamos justamente para revisar la práctica habitual en donde muchas veces, y esto pasa particularmente en la operatoria dentro de las oficinas estatales, creemos que estamos diseñando un proyecto cuando nos encontramos con el formulario y la necesidad de escribirlo. Además, en cuántas oportunidades el escenario habitual en el cual un jefe o una jefa baja por correo electrónico un formulario de proyecto y le pide a su equipo técnico que lo complete o lo llene para poder participar de una determinada convocatoria de un programa o de una posibilidad de acceder a fondos. Entonces, esto es fundamental para que también podamos identificar cabalmente de qué estamos hablando cuando nos referimos a un proyecto. Una de las definiciones habitualmente utilizadas es la que lo entiende como la unidad mínima de asignación de recursos para el logro de uno o más objetivos específicos. Esta idea de unidad mínima de asignación de recursos tiene que ver con, sobre todo, el enfoque de la intervención desde el Estado y las posibilidades concretas de asignar recursos públicos a través del presupuesto. Cuando vayamos a la unidad de presupuesto, nos vamos a encontrar, para quienes no conozcan, digamos, o por ahí no estén tan habituados con la lectura de un presupuesto, que no se le dice ley de leyes por capricho, sino básicamente porque en un presupuesto y en esa estructura programática que un presupuesto prevé y establece, se pueden identificar con claridad dónde están puestas las prioridades de la acción pública. Por eso entendemos que el proyecto puede ser definido como esa unidad mínima de asignación de recursos financieros y económicos, pero no solos, por parte del Estado. Pero también un proyecto puede ser definido o entendido como la respuesta a una carencia o a un problema o el deseo de concretar o hacer posible un sueño, una visión de futuro y que eso convoca y moviliza energía. Por eso, el proyecto, si bien desde lo conceptual lo podemos definir con mucha claridad, también tiene una fuerte impronta valorativa en la medida de que funciona como un elemento que convoca y canaliza una visión compartida o convoca, digamos, y estoy pensando más que nada en el universo, por ejemplo, de las organizaciones sociales, a movilizar recursos y movilizar valores en conjunto. Por eso, cuando diseñamos proyectos, siempre decimos que lo hacemos para movilizar energía, para canalizar recursos y particularmente para hacer frente a los obstáculos que impiden la realización de nuestros objetivos. Por eso decimos que diseñamos proyectos para hacer posible la visión que identificamos en el momento anterior, pero también lo hacemos previendo y estudiando los obstáculos que aparecen en nuestro camino. Una vez más, este momento está vinculado con lo que vamos a plantear en el momento estratégico y sobre todo con la noción de viabilidad. Y por eso planteamos que el diseño de proyectos necesita, digamos, además de un posicionamiento técnico-político, también de una solidez y de una solvencia desde lo teórico-metodológico. Por eso, para diseñar proyectos con criterios y resguardos de coherencia y consistencia lógica, como dice la presentación que estamos viendo en pantalla, no podemos permitirnos espacios para la improvisación. Por ejemplo, en la definición del problema que deseamos abordar. Tampoco nos podemos permitir, digamos, no tener la capacidad de analizar las distintas alternativas y de identificar con claridad la disponibilidad o no de recursos económicos, financieros o humanos para transitar un camino en detrimento de otro. Por eso, esta idea de diseñar un proyecto, más allá de que funciona desde el punto tal en que permite el encuentro y la movilización de energía y valores comunes, también es un momento lógico por excelencia. Para diseñar un proyecto necesitamos
en cierta forma, desandarnos y revisar algunas de nuestras prácticas más habituales. Por eso recuperamos esta idea de cuáles son los momentos de un proyecto, ¿no? Y cuando decimos momentos de un proyecto, atención, no los confundan con los momentos metodológicos de la planificación, sino esta idea de identificar los momentos de la tarea de diseño del proyecto. Tenemos el momento de diseño, en donde arrancamos la discusión y la reflexión acerca del por qué y el para qué avanzamos o deseamos avanzar con un proyecto, y después vamos pasando, ¿no?, por las otras instancias o los otros momentos en lo que implica a la formulación, a la gestión, a la ejecución o implementación propiamente dicha, donde también hay mucho para decir. No nos vamos a abocar en la clase de hoy, pero es importante que ustedes tengan la cabeza abierta y la escucha activa, porque cuando hablemos de proyecto y apelemos para ello al enfoque de marco lógico, no lo hacemos como una unidad cerrada que inicia y que termina, y por eso tampoco el marco lógico es una metodología cerrada, sino más bien todo lo contrario. Marco lógico, como herramienta, lo que busca justamente es facilitar este trabajo de diseño de proyectos. Busca facilitar la conceptualización de los problemas y nos permite atender justamente las dificultades que aparecen a la hora de trabajar con proyectos. Dificultades que yo ya les mencioné anteriormente y que tienen que ver con, bueno, la existencia de proyectos imprecisos, ¿no? Por ejemplo, con problemas no definidos adecuadamente, con objetivos múltiples que no expresaban claramente, ¿no?, cuál era la relación con las actividades del proyecto. Esto traía consigo problemas durante toda la etapa de implementación, en donde además no se podía identificar responsabilidades. ¿De quién es la responsabilidad de que un proyecto desvíe su ejecución prevista, ¿no? Y por último, y aunque no menor, digamos, las falencias en la conceptualización y el diseño de un proyecto dificulta la tarea de la evaluación, tanto mientras dura la implementación del mismo, como para una vez que la tarea ha finalizado. Entonces, tener un proyecto adecuadamente conceptualizado y diseñado permite y facilita después la tarea de ejecución o implementación y de evaluación. Pero el marco lógico... Hay un comentario más, sí, antes de seguir, un comentario más, sí, antes, si te parece, si podemos volver a los momentos del proyecto, dos transparencias para atrás aquí. Es muy interesante porque, a ver, cada uno de estos momentos de un proyecto puede ser objeto de evaluación, ¿sí? Quiero que capten esto ahora, porque vamos a volver sobre esto. Se puede evaluar el diseño del proyecto, se puede evaluar la formulación del proyecto. El diseño es claramente, digamos, la evaluación del diseño es una evaluación acerca de la consistencia general del proyecto, y se hace cuando el proyecto todavía no ha empezado. O sea, está escrito, se diseñó, se formuló, se escribió y se presentó. A mí, por ejemplo, me contratan de evaluador de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y todos los municipios del país presentan proyectos. ¿Y yo qué es lo que voy a evaluar cuando leo un proyecto? Voy a leer exactamente, voy a evaluar el diseño del proyecto, y voy a evaluar la formulación del proyecto. Es decir, este proyecto está coherente, está consistente, es pertinente en los problemas que está dentro de los objetivos del llamado, está dentro de los términos de referencia, y entonces vas a tener, digamos, una aprobación o no aprobación, y esto eventualmente da lugar al financiamiento o no del proyecto. ¿De acuerdo? Luego tenemos la gestión, esto es la evaluación de la implementación, gestión y ejecución. La gestión básicamente es cómo está trabajando el equipo que está operando el proyecto durante el proceso y durante el proceso de implementación, y lo mismo la ejecución referida tanto a los resultados intermedios como a la ejecución presupuestaria. Y finalmente este momento del monitoreo y de la evaluación también puede ser objeto de evaluación, ¿sí? Porque se llama, digamos, una estrategia de meta-evaluación. Evaluamos cómo está evaluando el proyecto, evaluamos cómo están siendo evaluados por la población, por los destinatarios, por los gestores, en fin,
por los financiadores, ¿sí? Entonces, nada más que, digamos, antes de pasar a esta jerarquía de instrumentos de proyección que venía a proponer Maxi, sostener esta cosa. Fijen en este mismo momento del proyecto, cada uno de estos momentos es, digamos, puede ser objeto de evaluación. Listo, Maxi, me pareció bueno remarcarlo ahora para empezar a ir haciendo conexiones con nuestra unidad 8. Ahí vamos. Buenísimo, Mario, gracias. Viene súper además, porque tiene que ver también con esto que estábamos planteando, de la finalidad del marco lógico y esto de cuáles son los problemas más habituales que aparecen a la hora de diseñar o de trabajar con proyectos, ¿no? Y es importante también, algo que no dije y que viene ahora, es con la ubicación en esto de los 3 niveles, ¿no? Los 3 niveles de la planificación y que permiten organizar la tarea, esta idea de que el marco lógico, ¿no?, se ubica como una herramienta útil para los niveles meso y micro. Es decir, que a través de marco lógico podemos diseñar tanto programas como proyectos. Y ahí también fíjense ustedes que siempre este posicionamiento de los niveles, ¿no?, lo vamos a definir o conceptualizar en relación del posicionamiento del actor que planifica. Si yo soy intendente de la localidad de Cerrito, ¿no?, mi espacio macro o global es el de la ciudad toda, ¿no? El espacio meso puede ser un determinado sector y el espacio micro es quizás un barrio en donde vamos a realizar una intervención en una cuestión social. Diferente si yo soy el CEO, el responsable de una compañera financiera internacional. Pensemos en el ejemplo de cualquier gran banco con presencia en una gran cantidad de países del mundo, o no sé, pienso en Walmart, ¿no? Digo, ahora Walmart cambió de dueño, en Argentina lo compró de Narváez. Bueno, cuando Walmart toma la decisión de vender sus activos en Argentina, quizás consideró o contempló la situación de la economía nacional, pero lo cierto es que Walmart a nivel global está mirando el escenario planetario y viendo cómo se comportan los flujos de dinero, ¿no?, y cuánto está ganando o perdiendo la empresa, primero en Estados Unidos, que es su principal mercado, y después en el espacio global, es decir, Walmart opera e identifica como nivel macro a la totalidad del globo, y quizás su nivel micro es simplemente cada uno de los países en donde tiene presencia para sus operaciones. Entonces, bueno, importante esto que tengan en cuenta y que tengan presente que el marco lógico como herramienta puede servir tanto para diseñar y formular programas y proyectos, pero que esta idea de los niveles funcionales de la planificación siempre van a variar en función del posicionamiento del actor que planifica. Y siempre insistimos mucho con esto porque tratamos de ir estimulando ejercicios en donde no únicamente los politólogos y las politólogas nos sintamos parte o nos identifiquemos como actores que planificamos desde el ámbito de lo público, sino también que lo podamos hacer hacia el interior de lo público en toda su complejidad o desde otros espacios como es el de las organizaciones sociales. Vamos a hablar ahora un poquito más en concreto, ya nos empezamos a meter con el marco lógico en detalle. Ya dijimos Ahí, esto Maxi, de que funciona un como comentario, una suerte... Maxi, un comentario para la cuestión, la anterior, si a ustedes les parece. Yo quisiera acá, digamos, a ver, en la transparencia anterior, donde están los niveles micro, meso y macro, digamos, en el macro tenemos la planificación estratégica situacional como herramienta de planeamiento, y en el micro podemos tener, digamos, también, por ejemplo, el método Altadir de planificación popular o algunos métodos de planificación participativa a nivel local, ¿no?
Entonces, un poco lo que vemos es que, fíjense que tenemos herramientas para cada uno de los niveles. En el macro, el PES, digamos, la planificación estratégica situacional. Meso y micro funciona el marco lógico, funciona la teoría del cambio. En el nivel micro, la planificación participativa y el diagnóstico participativo barrial, digamos, ¿no? También puede ser, digamos, las herramientas de trabajo territorial, digamos, que son lecturas que las mismas comunidades hacen y objetivos que las mismas comunidades se trazan, ¿sí? Y esa mención que hacía Maxi, citando a las organizaciones sociales, obviamente que estamos en este nivel de lo micro, digamos, y de lo meso. Un comentario. Esta estructura es muy importante porque esta estructura es la estructura del presupuesto nacional, ¿sí? Por eso cuando Maxi decía, el proyecto es la unidad mínima de presupuestación, ¿sí? Es que cuando empezamos a ir hacia arriba, tenemos en la base de implementación de los programas y de las líneas de implementación del presupuesto, los proyectos. Luego vendrán los programas, luego vendrán los planes, luego vendrá la ley de presupuesto, ¿sí? Y esto se reproduce en cada legislatura provincial, es decir, en los 24 presupuestos provinciales. Y luego esto se reproduce también en el presupuesto nacional que se aprueba en el Congreso Nacional, ¿sí? Con lo cual, fíjense que esta estructura no es una estructura simplemente didáctica, sino que es una estructura que refleja, digamos, la construcción de la herramienta presupuestaria, ¿sí? Por supuesto que la herramienta presupuestaria va a estar traducida, digamos, a cantidades, ¿sí? Pero también podemos ir viendo que cada una de esas cantidades va a tener un ordenamiento. Eso lo vamos a ver cuando veamos más en profundidad la idea de la planificación y presupuestación en un país federal, digamos, ya por la unidad 5, unidad 6. Pero la mención es la siguiente. Cuando ustedes piensan en lo presupuestario, este mapa conceptual de lo micro, lo meso y lo macro, digamos, está dando una pauta interesante para poder entender un presupuesto, ¿sí? Para poder entenderlo. Sin este prisma para observar, para analizar un presupuesto, es más difícil entender la lógica presupuestaria. Bueno, así que les quiero decir, por ejemplo, la provincia del Chaco, hace unos 8 años atrás, yo pude trabajar en la provincia del Chaco trabajando exactamente con esta estructura de marco lógico para todos los ministerios de la provincia. Lo mismo hizo en el año 2006 la provincia de Córdoba. De manera tal que cuando hablábamos ahí, digamos, si esto se toma como una escala provincial, el macro va a ser, digamos, el plan estratégico del gobierno de la provincia de Córdoba. Lo sectorial van a ser los programas, educación, salud, infraestructura, en fin, digamos, todos los ministerios sectoriales. Y hacia abajo, la estructura de proyectos, digamos, que suponía la implementación, tanto por la provincia como por los municipios de la provincia de Córdoba, ¿verdad? De manera tal que, fíjense que esta es una matriz. Y si vamos al municipio, por ejemplo, también esta matriz sirve, porque lo macro va a ser el gobierno de la ciudad de Paraná, lo meso va a ser lo sectorial, y los proyectos van a ser aquellas líneas de trabajo que se implementan en cada una de las secretarías y en cada uno de los barrios de todo lo que es el ejido del municipio de Paraná. Entonces, fíjense que la matriz sirve, si nos ponemos en cualquiera de los niveles, esta matriz no desaparece, porque lo macro, meso y micro vienen en referencia al actor que está planificando también, ¿sí? ¿Ok? Muy bueno. Nada, es como trato de hacer algunas observaciones, Maxi, para también llevar, digamos, al plano general, digamos, cómo se conecta esta metodología de marco lógico con la mirada estratégica de la planificación estratégica, ¿verdad? Me parece buenísimo, Mario. Y eso que dijiste me trajo otro ejemplo, que es algo que también conversamos, sí, y que tiene que ver con el problema de la movilidad. O sea, fíjense que si analizamos el problema de la movilidad, utilizando estos 3 niveles, tenemos un nivel que podemos asociar con lo microoperativo en el ámbito urbano, en el ámbito de la ciudad. Pero los otros 2 niveles que están en permanente interconexión, ¿no? Tienen que ver, por ejemplo, con la movilidad asociada a la idea de área metropolitana, ¿no? Que es un concepto que está empezando a aparecer con un poco más de frecuencia, y la idea de Gran Paraná, ¿no? Entonces, imagínense si el nivel meso o intermedio sería el nivel del Gran Paraná, del área metropolitana de Paraná.
que pese a que no está reconocido por ley, porque Entre Ríos, a diferencia de otras provincias como Santa Fe, no tiene ley de áreas metropolitanas. Y sin embargo, los últimos decretos del gobernador, en lo que tiene que ver con las restricciones de la pandemia, aparece el concepto de área metropolitana Gran Paraná o de Gran Paraná y remite claramente a la ciudad de Paraná, a San Benito, a Colonia Avellaneda y a Oro Verde. Entonces, un poco la normativa está empezando a reconocer ex profeso una situación que, digamos, forma parte de las vivencias cotidianas y además está empezando a reconocer un nivel territorial que tiene su implicancia en el proceso de toma de decisiones y el nivel de las políticas públicas. Y siguiendo con este ejemplo de la movilidad, ¿no? Pensando en el transporte, pero también en las personas, podríamos apelar tranquilamente a nivel de lo macro si pensamos la región metropolitana a partir del vínculo y las conexiones entre lo que es el Gran Paraná y el Gran Santa Fe, donde también hay flujos de movilidad, ¿no? Y problemas asociados al transporte y la movilidad que tienen algún nivel de impacto en las dos ciudades o en las dos áreas metropolitanas. Entonces, viene muy bien esto que vos decís, Mario, para pensar, digamos, ejemplos concretos y asociarlos a la idea de complejizar la mirada o incorporar la mirada del enfoque estratégico propiamente dicho. Porque si no, caemos en el riesgo, ¿se acuerdan que esto lo hablábamos cuando comenzábamos la cursada? Caemos en el riesgo de banalizar la idea de lo estratégico, ¿no? Y parece que simplemente porque apelamos a adornar con la palabra estrategia o estratégico algún plan o alguna planificación o incluso, ¿no? Cuando simplemente el decisor público apela a una instancia de participación ciudadana formal, como puede ser, por ejemplo, una consulta o una audiencia pública, bueno, muchas veces está la tentación de pensar que con eso consideramos la participación ciudadana y por ende estamos desarrollando un enfoque estratégico para nuestras decisiones y para nuestra planificación. Así que vino re bien, Mario, ese ejemplo como para tensionar también un poquito ahí, porque si no, caemos en el riesgo de decir, bueno, ya está, estamos con el marco lógico, vamos con el marco lógico, consultamos a los vecinos, hacemos una encuesta, digo, porque vieron cuando hablábamos de Racedo al principio de año, un poco había ese discurso dando vueltas en algunos lugares de los reportes oficiales. No, bueno, pero se consultó a los vecinos y sí, se convocó a las comisiones vecinales, y las comisiones vecinales estaban de acuerdo y firmaron una nota, entonces sí, hubo consulta, hubo participación. Y este proyecto está desde el año 60 dando vueltas, entonces ha sido revisado un montón de veces. Entonces, a veces tener el ojo abierto y la escucha activa para sostener esta mirada crítica, pero también para ser autocríticos, ¿no? Para que a la hora de llevar adelante las propias acciones en el ámbito de donde uno trabaja, poder saber hasta dónde puede hablar de una planificación o de un enfoque estratégico o no en su tarea. Entonces, bueno, traer el marco lógico, insertarlo acá, también no es para decir, bueno, a ver, muchachos, le bajamos la cajita de herramientas del marco lógico y con esto salgan a vender talleres, ¿no? Salgan a vender consultorías, que listo, resolvemos el enfoque estratégico para los municipios o para las organizaciones. Pero bueno, viene bien que en este espacio lo podamos conversar y lo podamos discutir. Yo no sé, por ahí, Mario, aprovechamos a hacer un corte y que circule la palabra. Ya que me parece que sí, que podemos aprovechar un cortecito aquí. Desde ya que además este cuadro, digamos, nos dice claramente que la película de la planificación no empieza cuando llegamos nosotros, ¿no? Ya viene, digamos, ¿no? Entonces, cuando hacemos un análisis de lo que está pasando, no es que, uy, me di cuenta que hay que planificar, digamos, ¿sí? Perdón por la interjección gestual, pero digo, estábamos con un grupo de municipios de la provincia de Entre Ríos y me dice, profesor, ¿y esta planificación estratégica se aplicó en algún lado? ¿Sí? ¿Cómo es que, digamos, se aplicó en algún lugar? ¿Cómo es esto? ¿No? Interesante pregunta, le dije yo, porque la verdad que hay experiencias sectoriales, ¿no? Y justamente cuando uno analiza esas experiencias, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la Argentina, algunas experiencias provinciales, ¿sí? Como la de Córdoba, la salud en Neuquén, el sistema de salud de Salta,
el sistema de atención primaria de la salud de Río Negro, ¿sí? Podríamos decir las estrategias, digamos, las estrategias que han llevado algunos sectores de algunos municipios, en particular Rosario, Unquillo, Villa Allende en Córdoba, en los municipios de Mendoza como Maipú y Guaymallén, por ejemplo, larga y tradición en planificación estratégica, ¿no? Con lo cual es interesante ver que la planificación estratégica también se aprende estudiando un poquito de la historia de esas gestiones y la historia de esos planes estratégicos, ¿sí? Nosotros hacemos una mirada de lo metodológico, de lo teórico, pero bueno, un poco esto, ¿no? Y esto que decía Maxi, bueno, no es aprendimos la metodología y vamos y salimos a hacer proyectos. Allí, a ver, para dar un ejemplo que me tocó vivir de cerca, digamos, había mucha gente que sabía hacer proyectos de lo que era llenar el formulario del famoso programa Trabajar de Menem, digamos, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Yo era un intendente, contrataba a un gestor, me armaban 10 proyectos del Trabajar, listo, caía la gerencia de empleo con los 10 proyectos bien pintaditos, ¿no? Pasaba la evaluación. El problema que tenía yo después, que si no había hecho una planificación estratégica y me venía, digamos, los recursos para pagar a la gente que estaba desempleada y yo no sabía cómo organizar el trabajo, no tenía previsto los materiales, las herramientas, los lugares, la organización del trabajo, se me armaba un desastre increíble porque justamente, digamos, no tenía formulario que me lo había comprado hecho, tenía proyectos que me lo había aprobado, digamos, la Secretaría de Empleo, pero no tenía capacidad de implementar. Entonces, cuando no tenía esa capacidad de implementar, era un desastre. ¿Qué pasaba? Me mandaban la primera partida para pagarle a la gente, digamos, la gente recibía eso, venía al segundo, tercer mes una inspección del Ministerio de Trabajo y no había nada hecho. ¿Qué pasaba? Se cortaba la ayuda económica a los destinatarios. Los destinatarios, obviamente, que empezaban a quemar gomas en la plaza, porque para ellos esa ayuda económica era vital para poder vivir, ¿sí? Entonces, la desorganización del intendente hacía que no lo podía llevar adelante y que además era sancionado, porque si había que cortar el proyecto, digamos, tampoco podía cerrarse eso. Esto pasó, yo les puedo asegurar, en el 98,9% de los municipios de la República Argentina. Lo que pasa es que las gestiones no aprenden, digamos, ¿no? Ahora, nosotros desde este espacio, cuando hablamos de estas cosas, fíjense, un intendente en ese nivel micro se pensó que podía aprovechar tranquilamente una oferta del nivel macro, un ministerio de trabajo, digamos, sin tener mediación, sin tener conocimiento de la gestión estratégica de estos proyectos, compró los proyectos, digamos, armados por 3 gestores y terminó dándose contra la pared, digamos, con la población de su pueblo, con el Ministerio de Trabajo, que tenía que luego repuntar, es decir, venía luego un peregrinaje terrible para tratar de devolverle, digamos, a poder normalizar el proyecto. Bueno, esto desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de las cuestiones técnicas, había un proyecto en el programa Trabajar que era de relativamente fácil implementación porque era cavar zanjas, ¿sí? Aunque parezca mentira, se hicieron millones de proyectos de cavar zanjas y con dinero del Banco Mundial, para hacer un aporte, digamos, a la situación del desempleo, digamos, en los 90, se pagaba para cavar zanjas. La zanja era relativamente sencilla la tipología porque había que tener palas, ¿sí? El problema es que no había solamente palas. Muchos proyectos salieron, digamos, aprobados. ¿Y qué pasó? Se hacían zanjas. En la primera lluvia más o menos fuerte, como no había, digamos, un estudio de cotas en las zanjas, la gente cavaba las zanjas con su criterio. Entonces, ¿qué pasaba? La zanja llevaba el agua e inundaba 2 o 3 manzanas del barrio, por ejemplo, porque no había un estudio de cotas. ¿Saben las cotas, no? Las diferencias que hay entre los niveles dentro de un mismo barrio, dentro de una misma zona. Por lo tanto, digamos, a mí me ha tocado evaluar, por ejemplo, del municipio de Florencio Varela, que era un gran candidato porque había muchos desocupados en los 90 en Florencio Varela y ahora sigue habiendo también, porque, digamos, está complicado siempre Florencio Varela, el sur del conurbano bonaerense, había 100 proyectos de zanja. Y lo primero que le pedimos, digamos, la mirada, nosotros los proyectos pueden estar muy bien, pero le dijimos, nosotros precisamos un mapa de cotas, de dónde van a ser zanjas estos 100 proyectos de zanja. Porque ya vimos que hemos inundado gente.
y cuando inundaba, digamos, había gente, pero literalmente estoy hablando, ¿no? Casas y 3, 4 manzanas con el agua 1 metro adentro porque la lluvia, las zanjas llevaban el agua, digamos, a esa parte más baja. Y entonces resulta que el Estado estaba financiando, supuestamente ayudando, proyectos, digamos, que hacían una obra que finalmente terminaba perjudicando a los que eran la misma gente. Digo, obviamente no inundaban zonas céntricas, no inundaban barrios residenciales precisamente, inundaban a la gente que se decía que el programa quería ayudar, digamos, ¿no? Que era la que estaba en condición de pobreza. Por eso me parece que este cuadrito resumen algunas de las conexiones que siempre nos estamos preguntando sobre cómo se piensa la planificación estratégica, cómo se relacionan los niveles, ¿verdad? No sé si estos ejemplos permiten ver un poco esas relaciones. Entonces pedimos ahí sí una vuelta de palabra, que gire la palabra. No, Mario, a mí me queda claro eso, bueno, porque uno ha participado en un momento de esa experiencia, ¿no? Digo, como vos siempre decís, pongámosle nombre y apellido a las cosas porque la tienen, digo, lo siento por el arquitecto Willy Federic, pero viene planificando desde la época de Moyne. ¿Está? Digo que fue el planificador desde cuando Moyne llegó a la Intendencia de Paraná y hasta acá ha sido un desastre, digo. Una opinión personal, me hago cargo, digamos, ¿no? de mi propia opinión. Pero ese ha sido uno de los problemas, digo. También lo encontrás, a mí me resultó interesante un término que vos usaste, digamos, que eran los términos de referencia. Es decir, vamos a hacer tal cosa y acá tenés los términos de referencia. Y siempre me pareció importante ver de dónde venían, quién ponía los términos de referencia, digo, puesto en el PROSAP, puesto, digamos, en alguno de otros lugares por los que uno ha transitado. Digo, es decir, ¿de dónde lo sacaste vos los términos de referencia? ¿Desde Paseo Colón? Digo, que es donde se arman los términos de referencia, o lo sacaste realmente de lo que nosotros llamamos el campo, digamos, ¿no? De pisar la tierra. Proyecto lindísimo, como la 127 y 12. Vos, Mario, eso lo debés tener recontrajunado. Digo, no ha avanzado nunca, porque es una capa geológica de proyectos sobre proyectos sobre proyectos que en realidad estaría bien ya a esta altura decir, bueno, mira, vamos a trabajar con un programa. Porque como proyecto, como todo proyecto, cuando no sale, se termina y se sigue con otra cosa. Pero podríamos armar un programa para que pueda tener una continuidad, que después se le cambia el nombre. Y hoy sí, qué sé yo, hoy tenemos las UH, pero primeramente fueron las cajas PAM, que después se modificó por esto, que después se modificó por otra cosa, digamos, pero es un programa alimenticio. Digo, que puede tener sus más, sus menos. Pero digo, este tipo de cosas son lo que decía, Maxi. Digo, hoy un intendente de Paraná tendría que estar pensando en el Paraná y el Paraná grande. Vos ya no podés pensar solamente en Paraná. Y el Paraná ya no es San Benito, el Paraná ya no es Colonia Avellaneda y el Paraná ya no es Oro Verde. El Paraná ya es La Picada, es hasta Viale, como el departamento Paraná, te diría. Es decir, ¿por qué? Porque vos no podés seguir permitiendo edificios en la ciudad de Paraná, que está programada para 40.000, 50.000 tipos, donde vos tenés 300.000, donde no podés darle presión porque vuela la cañería. Sí. Entonces, digo, lo ideal sería que el intendente de Paraná encabece una responsabilidad con los intendentes de los municipios más cercanos para ver cómo hace para manejar el transporte, para que la gente que vive en Oro Verde pueda venir a trabajar a Paraná, pero que se vuelva Oro Verde, porque la demanda se la tenés que generar al de Oro Verde y a su vez ayudarlo, en definitiva, porque también te está ayudando a vos. Digo, a ver si voy tal vez pero me parece que ese sería como el marco lógico de aplicar, primero pensarlo, ¿no? Que sería eso. Bueno, justamente ahí está un poco la coherencia lógica de esta historia, ¿verdad? Primero yo comparto que, desde Paraná no puede ser pensado si vos no pensás desde aldea brasilera, por lo menos en el sur, digamos, y en el norte traer Montrul, La Picada, y sí hasta por lo menos Espinillo, digamos, nada de lo que en el mapa ese del Gran Paraná, digamos. O sea que
porque eso está integrado, ¿no? Que la división municipal obedece a otras lógicas, pero la vida misma, y eso es el Gran Buenos Aires, por eso decimos que la pandemia hizo que mucha gente descubriera el área metropolitana de Buenos Aires. O sea, eso tiene más de 100 años, digamos, ¿no? Que está funcionando así. Entonces, resulta que ahora descubrimos que hay una zona que es una zona unidad de vida y que entonces todo el mundo se va y viene y es la misma cosa, ¿no? Es realmente muy interesante, muy interesante. La mirada metropolitana siempre es una mirada inteligente porque analiza los flujos de la vida, no analiza los libros de los políticos, digamos, ¿sí? Analiza el flujo de la vida real, digamos, quién trabaja, quién viene, dónde duerme, las famosas ciudades dormitorio, digamos, ¿no? Un poco donde se duerme y se descansa porque es barata la vivienda y, digamos, y la clase trabajadora trabaja en el centro, pero descansa en un lugar que tiene otras condiciones. En fin, digamos, la misma generación de villas miserias o de barrios pobres. A mí me resulta terrible hablar de barrios informales, discúlpenme, pero barrios informales para mí no es una buena terminología. Que me disculpen los muchachos del CIPEC. El eufemismo de siempre es el eufemismo para no... Digamos, villa miseria, barrio pobre, barrio vulnerable, barrio informal ya me parece el fin de la historia. Entonces, un poco la idea es justamente trabajar estos 3 niveles, y además, digamos, esta idea de que para cada uno de estos niveles hay herramientas diferentes, ¿no? Y por supuesto que la decisión es política. En el fondo, digamos, ¿no? Vos mencionabas un planificador famoso ahí en Paraná por tener cargos de planificación siempre. En el fondo la decisión es política, y en el fondo ahí hay una especie de acuerdo ahí, que es más un acuerdo, digamos, es un acuerdo menor, honestamente. Yo creo que hay que pensar, por eso nosotros promovemos que pensar lo estratégico supone realmente una actividad de coordinación y concertación, que no es menor, digamos, sí, que tiene que involucrar... hay que hacer una revisión histórica de esto, digamos, ¿no? Voy a emular a algunos paranaenses que han descubierto en el intendente fallecido, que en paz descanse, digamos, ¿no? Barisco, que él hizo un plan estratégico participativo, no sé, allá por el 2000, 2001, 2002, ¿no? Que tuvo cierta vigencia, si mal no recuerdo el año. Sin embargo, en la primera gestión ese plan quedó en un cajón, digamos, ¿no? Y fíjense cómo tampoco él, cuando fue intendente de vuelta, lo recuperó, digamos, ¿no? Es como que la gente se olvida que las cosas tienen historia, ¿sí? Por eso la planificación estratégica es tan importante en la historia, ¿no? Por eso cuando hacemos análisis de situación, nos vamos al pasado para entender qué es lo que pasa hoy, digamos, ¿no? Muy bien, ¿algún otro comentario? Buenísimo. Bueno, buenas cosas se van desprendiendo, Maxi. Sí, la verdad que sí. Y lo escuchaba a Tilio y no puedo que coincidir con su mirada y además decirte a Tilio que así como la historia ocupa o debe ocupar un rol central si hablamos de planificación estratégica, también la idea de cómo enunciamos y caracterizamos los problemas, y por eso nos gusta remarcar cuando estudiamos la investigación de problemas, esto de la investigación asociada a la historia y cómo después se traduce en determinados enunciados, enunciaciones, y cómo esos enunciados están enmarcados o conceptualizados en situaciones concretas, en territorios concretos. Y esto de pensar la cuestión metropolitana para pensar los problemas de los flujos de movilidad y demás, a veces implica, y yo te escuchaba y digo, y quizás no solo tiene que ver con una idea de lo jurisdiccional o de lo territorial atada a la configuración del diseño de la provincia que divide arbitrariamente departamentos. A ver, ¿qué divide el departamento Paraná del departamento de La Paz? Arbitrariamente, un lugar en donde pasa un arroyo y hay un puente, y el cartel indica que cambiamos de departamento. Pero también esta idea de, por eso, cuando pensamos la planificación con enfoque estratégico asociada al territorio, a veces ese territorio ya ni siquiera se puede agotar en la delimitación de lo jurisdiccional, sino en pensar en otras unidades y en otras categorías. Entonces, por ejemplo, pensar la planificación urbana asociada a la gestión de las cuencas hídricas, que en Paraná son 17, de las cuales la mayoría está invisibilizada para el gran público porque los arroyos o han sido entubados o permanecen escondidos. Entonces, también tiene que ver con esto. Pero bueno,
me quedo con lo que digo de la enunciación y de la ubicación en situación para poder avanzar un poquito con la presentación de la clase sin esquivar, digamos, la riqueza de este debate, que lo vamos a ir recuperando a lo largo del año porque después tenemos varios aportes en las clases, en las unidades donde retomamos y recuperamos estos temas asociados a la planificación más territorial, si se quiere, más de la cuestión pública en el nivel local, así que no se preocupen y no te preocupes, Atilio, que lo vamos a poder seguir analizando y mucho. Mientras yo avanzo un poquito con marco lógico, estamos en el minuto 50 de conversación y de presentación desde que arranqué la presentación, así que tenemos para un ratito más. Les voy a dejar abierta la posibilidad de las preguntas, más que nada porque me interesa que probemos la tecnología, ¿no? Que ustedes puedan ver si se sienten cómodos y cómodas con esta posibilidad y si a nosotros como cátedra nos puede servir para pensar. Por lo que estuve investigando ayer, ustedes tienen un link ahora en pantalla, corríjanme si me equivoco, si acceden a ese link pueden ir cargando preguntas, ¿no? Y las preguntas me van apareciendo a mí en la pantalla. Entonces eso me implica poder estar mirando la presentación, ¿no? Y al mismo tiempo ir identificando las preguntas que aparecen sin tener que depender de alguien que me lea el chat o sin tener a alguien, digamos, que esté haciendo el seguimiento. Así que bueno, también... Maxi. Ajá. Sí, Martín. Una consulta. ¿El link es el que aparece arriba de la presentación? El de slides.app.google, eso. Ajá. Ah, bueno, dale, porque yo estoy con el celu, voy a intentar a ver si lo puedo hacer. Ah, claro. Capaz que no... Claro, capaz que no funciona para... Pero me parece que no. Claro. Bueno, por eso lo estamos probando, porque justamente queríamos Yo ver estoy si en un- sirve o si no sirve. Yo estoy en una máquina, Maxi, y no me permite, lo toco y... Se ve que no genera un enlace, sino que hay que tipearlo. Yo ahí se los dejé en el chat, porque ya les digo, es más que nada una prueba para ver si sirve o no, digamos, como herramienta de gestión de la pedagogía. Ahí Rubén lo está probando. Rubén puso probando, Mario puso, hola Maxi, ¿estás leyendo esto? Atilio dice, veamos. Bueno, les digo, a mí me aparece la lista de las intervenciones de ustedes, lo cual está bueno, porque me facilita leer lo que quieren expresar, o si hay preguntas. También creo que cada uno de ustedes puede votar por las preguntas de los compañeros. Entonces, si hay una pregunta que es un interés compartido, viene bien. Bueno, está bueno. Queda habilitado entonces a ver si nos sirve como herramienta de laburo. Seguimos entonces volvemos a marco lógico y ya nos metemos ahora sí con la metodología. Bueno, Perdón, ya Maxi, dijimos lo último. que... ¿Cómo? Perdón, ahí yo pude entrar con el celular mientras que vos dejes colgado el link en la conversación. Ahí pude entrar y me aparece lo que vos decís de preguntar y de votar y demás. Buenísimo, gracias Martín. Manda una pregunta para testear, Martín, por favor. Bueno, a ver, un segundito. Cualquier cosita ahí para ver si estamos conectados y si podemos ir recuperando la pregunta también, ¿sí? Gracias. Sí, lo dejo abierto porque yo puedo activar y desactivar. Lo dejo abierto. Si quieren ir colgando preguntas en lo que queda de la clase, así probamos el sistema, viene bien. Pero bueno, gracias por engancharse. Volvemos entonces a marco lógico. Volvemos a marco lógico. Pensamos la metodología. Ya dijimos que, bueno, la metodología de marco lógico es aceptada universalmente, que es muy utilizada, especialmente en los escenarios de la cooperación internacional. Por eso nos vamos a meter directamente con el esquema analítico del marco lógico y las herramientas que se despliegan en esta caja metodológica, ¿no? Tenemos herramientas asociadas a la tarea de diagnóstico o investigación, donde aparece el análisis de involucrados. El análisis de involucrados sirve precisamente para habilitar una instancia de participación y de consulta de los beneficiarios de un determinado programa o proyecto y además poder relevar sus inquietudes a la hora de diseñar
las metas y las actividades del programa o proyecto. Tenemos el análisis de problemas, que nos permite explicar qué está pasando y conocer acabadamente las causas del problema que habremos enunciado, delimitado e identificado en el momento anterior. Acá va a aparecer el famoso árbol de problemas, que quizás algunos de ustedes ya conocen. Después tenemos las herramientas que buscan identificar las vías de acción, las alternativas del proyecto, las vinculadas con el análisis de objetivos o el árbol de objetivos, que funciona en espejo con el árbol de problemas, y el análisis de alternativas que, como su nombre lo indica, busca que estudiemos y evaluemos cómo podemos lograr lo que nos estamos proponiendo, con qué cantidad y con qué calidad de alternativas contamos y cómo podemos hacer posible en función de los recursos que tenemos alguna de esas alternativas o qué recursos necesitamos viabilizar, qué recursos necesitamos ir a buscar, qué actores necesitamos convocar para que sean aliados para transitar alguna de esas alternativas, a qué oponentes tenemos que neutralizar para llevar adelante alguna de esas alternativas. Y en la siguiente diapositiva, ustedes se encuentran con la estructura general del marco lógico, que un poco es la explicitación de estas 4 etapas, ¿no? Estas 4 etapas por las cuales debemos pasar para llegar a la matriz de marco lógico propiamente dicha. La matriz de marco lógico viene a ser un poco la síntesis de la planificación del proyecto o programa en cuestión. La matriz de marco lógico es la que describe el fin, el propósito, los componentes y las actividades que vamos a llevar adelante con sus respectivos indicadores. Para llegar a esa matriz de marco lógico, primero debemos pasar por las 4 etapas que yo les presentaba y les enunciaba anteriormente, que tiene que ver con la primera, el análisis de los actores involucrados, la segunda, con el análisis de problemas a través del árbol de problemas, el análisis de objetivos a través del árbol de objetivos, que, repito, funciona en espejo con lo anterior, ahora lo vamos a ver, y el análisis de las alternativas posibles. Recién luego de atravesar estas 4 etapas a modo de recorrido, a modo de tránsito, vamos a poder volcar en la matriz de marco lógico la información requerida en la misma para dar cuenta del diseño del proyecto en cuestión. Vamos a detenernos en la primera, ¿no? En el análisis de involucrados. Y acá hacemos una salvedad importante. Es muy similar al mapeo de actores, ¿no? A la herramienta de mapeo de actores que planteamos en el análisis de situación, es decir, en el primer momento, pero no es lo mismo. La diferencia central reside en que mientras en el nivel de la planificación general y del momento explicativo, el mapa de actores generalmente refiere o remite a un sector o a un campo amplio de la realidad social, en la metodología o enfoque de marco lógico hablamos de análisis de involucrados porque está directamente relacionado y determinado por la enunciación del problema que estamos utilizando. Es decir, para desplegar las herramientas metodológicas que la matriz de marco lógico nos presenta, necesitamos contar con un problema correctamente enunciado. Para que un problema esté correctamente enunciado, como ya lo hemos visto, necesitamos poder dar cuenta de sus manifestaciones, situarlo en un recorte temporal y espacial específico y además identificar con claridad a quienes afecta ese problema o esa situación problemática. Decimos esto para explicar la herramienta del análisis de involucrados, que justamente lo que busca es optimizar los beneficios del proyecto y limitar los impactos negativos. El análisis de involucrado lo que busca es justamente identificar grupos
que participan o que están vinculados con el desarrollo del proyecto y las acciones que el mismo prevé llevar adelante. Por eso, para el análisis de involucrados, vamos a identificar a los distintos grupos que están relacionados con el proyecto y allí identificamos a actores vinculados con, actores vinculados con la población objetivo de nuestro programa o proyecto, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que operan simultáneamente en nuestro espacio de acción, las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y las organizaciones de cooperación y financiamiento internacional en el supuesto, por ejemplo, de que nuestro proyecto contemple la posibilidad de recibir financiamiento externo. ¿Para qué sirve el análisis de involucrado? Bueno, sirve para identificar a todos aquellos que puedan tener interés en nuestro programa o proyecto y que se puedan beneficiar directa o indirectamente del mismo. Estos interesados pueden estar dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro territorio de operación o no. Pueden encontrarse en otro plano, puede ser local, regional o nacional. En el análisis de involucrados lo que hacemos también es investigar roles, intereses, capacidades de participación o de involucramiento e identificar posicionamientos. Es decir, ¿cuáles son los posicionamientos de estos actores que hemos listado frente a nuestra idea proyecto? ¿Son actores que pueden funcionar como entes que van a cooperar con el mismo? ¿Se van a posicionar en contra? Si se posicionan en contra, ¿van a generar situaciones de conflicto o no? Para eso, utilizamos este esquema que ustedes están viendo en pantalla, en donde identificamos a cada uno de estos grupos y volcamos en este esquema sus intereses en relación al problema que hemos enunciado, sus percepciones también en relación al mismo, y los recursos y mandatos con los que encuentren. Por ejemplo, si estamos analizando la falta de implementación de la educación sexual integral en las escuelas públicas de la provincia de Entre Ríos durante los últimos 4 años. Ya nos metemos con un ejemplo, pueden usar la herramienta que habilitamos. ¿Qué grupos se le ocurren que podrían ser o deberían ser considerados en un análisis de involucrados en relación a este problema? Que, lo repito, ¿no? La falta de implementación de la educación sexual integral en las escuelas públicas de la provincia de Entre Ríos en los últimos 4 años. ¿Y los docentes para comenzar? Bien, pero más específico. El marco lógico, recuerden, a diferencia del mapeo de actores, nos implica, y el análisis involucrado implica que nos situamos en nuestro campo de acción, nos situamos en el campo específico en el que estamos trabajando. Si estamos en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Alumnos primero. Alumnos de escuela primaria. Laura dice alumnos de escuela primaria, ajá. De la ciudad de Paraná, si querés también puede ser para ser más completo. Vamos a mantenerlo en la provincia de Entre Ríos para mantenernos en ese campo, porque tenemos que ser, digamos, pertinentes con la enunciación que hicimos del problema. Si estamos analizando un problema que se manifiesta en el territorio de la provincia de Entre Ríos, tratemos de mantener la enunciación de esos actores, de esos grupos, en ese espacio. Sí, tenés razón, perdón. ¿Qué pasa con los docentes? Si los tuviéramos que agrupar, ¿cuál sería el primer agrupamiento que se les ocurre? Fue entre la primaria y la secundaria. ¿Cómo? Entre escuela primaria, los centros entrerrianos de escuela primaria y docentes de provinciales entrerrianos de
escuela secundaria. Ese puede ser un agrupamiento interesante, pero yo les confieso estaba pensando en otro agrupamiento, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando directamente como grupo en los sindicatos. ¿Qué nivel de interés pueden tener los sindicatos docentes de la provincia de Entre Ríos en relación a la falta de implementación de la ESI en las escuelas públicas? ¿Va a ser el mismo interés el que pueda tener ACMER, que es el mayoritario, que los que puedan tener SADOC y UDA, que son los gremios minoritarios, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y me largo en un segundo ejemplo en relación a esto, ¿no? ¿Qué pasa con la Iglesia Católica o las iglesias católicas y evangélicas, ¿no? Para no puntualizar, ¿no? ¿Qué interés pueden tener en relación a este problema que estamos identificando? ¿Con qué recursos y qué mandatos cuentan? Fíjense, empezamos a diseccionar, pero siempre lo hacemos situados en relación a la enunciación problemática con la cual estamos trabajando. Por eso es fundamental pensar el problema en su correcta enunciación y también implicado en una situación determinada, ¿no? Por eso les decía, si estamos analizando el territorio de la provincia, pensemos ejemplos que tengan que ver, digamos, con el espacio de lo provincial. Ahí cuando vos decís qué problemas tendríamos, digamos, vamos a ponerle SADO, ACMER, ahí tendrías problemas económicos, tendrías problemas políticos, tendrías problemas sociales, y cada uno de esos obedece a un grupo determinado. Digo, habría que ver, vamos a suponer, digamos, cuál sería el conflicto que podría llegar a tener ACMER en la escuela de las mercedarias. Eso iba a decir, me parece que también tenés que separar gestión pública de gestión privada, porque también. No vas a tener a nivel de conflicto que vas a tener en pero como vos podrías separarlos, Laura, pero como es una decisión del gobierno, también afecta a lo público y a lo privado. Es pertinente el comentario de Laura, es pertinente. No se produce de la misma manera la enseñanza. Es pertinente, Laura, tu comentario. Está bueno y viene muy bien, pero a la vez repito lo que ya dije. Digamos, estamos analizando un problema situado en el espacio de la provincia de Entre Ríos, y si decimos que es un problema la falta de implementación de los lineamientos de la educación sexual integral en las escuelas de la provincia, digamos, estamos remitiendo a una política pública que entiendo tiene rango de ley, que tiene toda una disposición normativa y que la hace de cumplimiento obligatorio, independientemente del posicionamiento del sector del colegio, de los colegios privados confesionales o de los, ¿no? Pero por eso, en esta idea de intereses en relación al problema y problemas percibidos en relación al problema, si pensamos el posicionamiento, por ejemplo, del sindicato ACMER, su percepción del problema puede tener que ver quizás con la falta de formación específica de los docentes para llevar adelante la implementación de la ESI desde la perspectiva integral y transversal que la normativa establece, ¿verdad? En cambio, si nos vamos a pensar la percepción del problema desde el lugar de los grupos que responden a una iglesia o a un credo, digamos, ese problema puede aparecer, digamos, con otra perspectiva, ¿no? Fíjense lo que está pasando ahora con el anuncio que hizo el presidente chileno de promover la ley del matrimonio igualitario, ¿no? Digo, para dar un ejemplo en el mismo tono, ¿no? Esa ley la presentó Michelle Bachelet en el año 2017. Por falta de consenso en el Congreso chileno, no avanzó hasta ahora. Piñera la toma en este momento, producto de la profunda crisis de legitimidad que tiene no solo su gobierno, sino todo el sistema político, y bueno, y dice, vamos a ir con la ley de matrimonio igualitario que está frisada en el Congreso chileno. La respuesta que tuvo de algunos sectores de su propia coalición de gobierno no fue en el plano de decir, ahí tenemos un problema de falta de reconocimientos de derecho, no, se quedaron en un nivel de percepción mucho menor y que tiene que ver con, no nos corresponde debatir eso, no nos corresponde hacernos cargo porque no estaba en nuestra plataforma de gobierno. Entonces, si no estaba en nuestra plataforma de gobierno, no corresponde que lo discutamos en el Congreso.
¿no? Y clausuran o intentan clausurar la discusión en ese punto, ¿no? Quiero, como para tratar de ir, insisto, ¿no? Cómo dependemos de la situación, problema y la enunciación que estamos haciendo, ¿no? Y a la vez, cómo el enfoque estratégico nos exige, digamos, esto de desplegar ciertas habilidades a la hora de, y ser muy respetuosos también de la enunciación de lo que estamos diciendo. Por eso, en un cuadro de estas características, digamos, Sí. tenemos que ser muy consistentes y asertivos en la forma en la cual nos expresamos. Sabes que una vez, ahí por el año 2006, yo trabajaba en un programa de la cooperación, digamos, que trabajaba con educación sexual y prevención del VIH en las escuelas. Y hablando de la percepción de los problemas, y hacíamos talleres con docentes. En varios docentes apareció que el problema era la misma vida sexual de los docentes, ¿sí? O sea que la percepción del problema estaba altamente sesgada por cómo cada docente, digamos, manejaba su propia sexualidad. Porque finalmente cuando uno habla de estos temas no puede más que conectar con la propia existencia, digamos, ¿no? Es muy interesante porque pocos problemas movilizan tanto al ser humano en términos de preguntas, de sensaciones. Los intereses muchas veces, digamos, están vinculados, como decía Maxi, digamos, bueno, a ver, si será que yo puedo enseñar esto, ¿no? Algunos autores inclusive dicen, la sexualidad no es enseñable directamente. Esto de la educación sexual integral es una cosa un poco traída de los pelos, porque yo no puedo, o sea, no puedo enseñar la sexualidad. Bueno, toda una gran discusión, pero justamente allí aparece, digamos, esta idea de, por otro lado, ¿cuáles son los mandatos de los docentes frente a este tipo de cuestiones? Ah, no, yo soy profesor de matemática, no tengo nada que ver con eso. Error, la ley dice que sí tenés que ver con eso. Vos profesor de matemática, vos profesor de historia, digamos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Se remitía a lo biológico. Entonces la profesora de biología tenía que ocuparse, la de anatomía tenía que ocuparse, pero el de moral y cívica no tenía que ocuparse. Entonces fíjense un poco esta historia de un problema que trae que tiene su historia, que tiene un atravesamiento existencial y que tiene incidencias altísimas, digamos. A veces, por ejemplo, hay muchos grupos de docentes jóvenes que tienen mucho entusiasmo con este tema en una escuela, y hay una directora que está entrada en años, a un año de jubilarse, que tiene prejuicios y que impide que esto, o una supervisora que directamente no aprueba estos planes de trabajo que los docentes más jóvenes. Es un conflicto que se da dentro del sistema educativo, digamos, ¿no? Entonces ahí está el mercado de involucrados, ¿no? Interesante. Esto está relacionado, como decía Maxi, con el concepto de actor social. ¿Quiénes son los involucrados? Los que son actores sociales en este problema, es decir, los que tienen recursos de poder, sea para oponerse o para vehiculizar, ¿sí? Hay una palabra que se usa mucho, que es stakeholders, ¿sí? Es muy interesante traer esa palabra, porque esa palabra del inglés ha sido traducida de diferentes maneras. Aquí está trabajada como involucrados, ¿no? Otras veces se habla de grupos interesados. Y nosotros hablamos de actor social estratégico, digamos que es un poco lo que hemos explicitado también en las clases anteriores en el momento de análisis de situación. Ese comentario, Maxi, y seguimos. No sé, Maxi, ¿te parece que en la clase de hoy llegamos hasta este punto o me parece, y dejamos que avanzamos con investigación de problemas para iniciar la clase que viene y poder entonces cerrarlo junto con el árbol del análisis de los objetivos? Me parece que sería lo Sí, mejor, ¿no? sobre todo Sí, porque nos volvemos a encontrar en 15 días, porque la semana que viene hay mesa de examen. sí, Así que sí. para no dejar cortado el tema por la mitad, va a ser lo mejor. Igual me Ahí está. gustaría proponerles que piensen un ejemplo concreto en relación a este cuadro de análisis de involucrados. Primero, digamos, porque los va a obligar a una operación lógica que cuando uno no tiene el training con el marco lógico, digamos, al principio cuesta, pero que después permite desplegar de una forma interesante. Y segundo, digamos, porque si bien nosotros traemos ejemplos en la clase y después los van a ver en la diapositiva, siempre es bueno, digamos, usar ejemplos propios y que cada uno y cada una pueda tenerlos a mano. Así que sí, de mi parte me parece que lo mejor sería que, cerremos en esta instancia. Ahí va.
Ok. Bueno, entonces, me parece que dicho esto, si no hubiera algunas preguntas o algunas cuestiones a considerar, ya estamos más o menos en el horario de la clase. Hemos avanzado, están las lecturas, está el cuadernillo 3, que es la manera de introducirse, el manual 42 del ILPES, el manual 68 del ILPES, ambos sobre el tema de marcológico. Son un poco ásperos de leer, pero nosotros con estas presentaciones que también van a quedar ahí disponibles, ustedes pueden hilvanar la lectura y pueden ir viendo, digamos, no hacer una lectura lineal, sino ir viendo los temas y ir consultando en el manual 42 que nosotros tomamos este material de la exposición de esos manuales, por lo tanto ustedes van a reconocer los conceptos porque siempre decimos que no hacemos presentaciones de PowerPoint que no estén reflejando la bibliografía que ustedes disponen, de manera tal que bueno, que eso está ahí disponible para la próxima. Me quedan 15 días, así que les pedimos encarecidamente si pueden hacer una lectura de toda la línea de marcológico, ya traer preguntas sobre árbol de problemas, sobre árbol de objetivo, sobre el tema del matriz de marcológico, selección de alternativas. Traigan preguntas que en todo caso van a ser seguramente enriquecedoras en la clase. Dicho esto, no sé si no hay ninguna pregunta o un pedido de aclaración, estaríamos cerrando la clase de hoy. Perfecto, profe, muchas gracias. Gracias, Martín. Yo me voy a poner a agarrar porque vengo medio atrasado con la lectura, así que no me quería perder la clase, pero voy a tener que... Bueno, Martín, empezá por la clase, por el cuadernillo 3, parte 4, que te va a hacer fácil de introducirte en tema y después profundizar. ¿Sí? Sí, ahí chequeé y está la bibliografía a disposición en la carpeta dentro de unidad 4, así que ya lo tienen a mano. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Rubén. Gracias, Maxi. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, muy amables. Bye, bye.